Zacarías 3. De 3 al 4. Con un fuerte amén. Y dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestiduras de ropas de gala. ¿Quién dice amén? Así, hermano, agárrese la camisa de vestido de gala. ¿Quién dice amén? Puede tomar asiento, hermanos míos. Y antes de pasar a esto, hermanos, esta palabra se titula No participes. Esta palabra nos va a enseñar bíblicamente lo que Dios nos quiere instruir. Dígale a su hermano: instruir. ¿Qué es instruir? Es enseñar y enseñarnos, no solamente a través de la letra, pero físicamente hacer una obra con lo que se ha enseñado, para poder nosotros ejercer y crecer y diplomarnos de una manera a graduarnos en ciertos niveles de nuestra vida. ¿Quién dice amén? Dígale a sus hermanos: niveles. Amén. Vamos a nosotros escalar. Podemos ser humildes y podemos trabajar en lugares bien humildes, hermanos, hacer nuestro trabajo para la obra de alguien más, pero también podemos tener la instrucción del Señor en nuestras vidas. Y como le digo, se titula No participes, hermanos. Pero antes de eso, yo quiero tocar una historia que me impactó, me gustó mucho cómo se dijo. Es una historia de este hombre, hermanos, que llega delante de un problema. Él asesina a una persona y llega con un abogado, y el abogado empieza a ayudarle. El trabajo del abogado, de un buen abogado, es que darte una segunda chance. ¿Quién dice amén? Que los cargos sean los más mínimos, 1 o 2, que si puedes salir, pues salgas. Ese es el trabajo de un abogado. ¿Quién dice amén? Y todo lo que tú le cuentes a ese abogado, dice que hay una clausura que no se dice nada. ¿Quién dice amén? Este hombre, hermanos, llega delante de este abogado, empieza a hablarle, y lo primero que te preguntan, hermanos, los abogados, dice: ¿lo hiciste o no lo hiciste? Necesito saber esto. ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo voy a construir tu defensa, cómo voy a construir esta manera, cómo nos vamos a presentar delante del juez. Amén. Empieza a trabajar con la persona, y esta persona, pues sí, es cierto, lo hice, ok. Y llegan con el juez. El abogado es muy bueno, que le ayuda a salir libre. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? O sea, aunque era culpable, salió libre. ¿Por qué? Porque el abogado era un buen abogado. ¿Cuántas de esas veces hemos visto aquí en Estados Unidos, en México, hemos visto todo esto? Amén. A través del jurado. Y una de las cosas que Just Mercy es una película muy buena, hermanos, verídica, pero es de personas que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque el abogado no les ayudó para nada. ¿Quién dice amén? Pero nuestro Jesucristo dice aquí en la palabra y la historia, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no preocupéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Nos habla de una justicia. Amén. Jesucristo sabe que somos culpables. ¿Quién dice amén? Jesucristo sabe que somos pecadores, y Él aboga por nosotros. Se pone como defensor de nosotros para poder llegar a ese lugar. Ahora, la historia sigue, hermanos, que ya pasa el tiempo, este hombre se va. Y sale libre. El juez, lo que es el abogado, se va por su lado, y este hombre vuelve a cometer otro crimen grave, y llega delante de un juez, pero ahora con otro representante. ¿Quién dice amén?
Para su asombro, cuando él mira al juez y se pone delante del juez, lo mira y es el abogado que lo defendió en el tiempo pasado. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Ahora usted se puede poner a sentir o ver cómo este hombre sintió cuando mira al juez, mira a este hombre, y este hombre sabe que es culpable. ¿Quién dice amén? Ahora dice, hermanos, en la palabra, también nos dice que así como Él es nuestro abogado hoy, nos dice en Hechos 17:31, hermanos, dice: por cuanto ha establecido un día en el que cual juzgará al mundo con justicia, porque el varón que a quien designó, donde fe o todos con nosotros hablemos levantando a los muertos. Así, hermanos. Nos habla, hermanos, que un día Jesucristo va a tener una diferente posición. No solo ahora Él aboga por nosotros en este momento, pero va a haber un tiempo donde Él va a ser nuestro juez. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos y hablar con Jesucristo, que nos fortalezca y nos ayude a permanecer en la verdad. ¿Quién dice amén? Jesucristo está definido a ayudarnos, pero un día aquel que nos defendió estará delante de nosotros como juez. Poniendo eso en perspectiva, hermanos, nos podemos nosotros poner en cierto, como dice Proverbios, que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Amén. Y muchas de las cosas nosotros caemos o regresamos a hacer lo del mundo. ¿Por qué? Porque tememos más al diablo que temiendo a Dios. ¿Me está entendiendo? Si nosotros realmente tuviéramos un cierto reverencia al Señor, fuera un poco más difícil nosotros. No le digo que no, perfección no lo haga, ¿me entiende? Pero también hay libertad y hay libertinaje. Tenemos que ver en dónde estamos nosotros parados. ¿Quién dice amén? Dice: hijo, eso, yo pensé que ahora iba a ser de liberación. ¿Quién dice amén? Créame que el temor a Jehová es liberación. ¿Quién dice amén? Es sabiduría. Y cuando nosotros manejamos nuestras vidas conforme a la sabiduría de Dios, en temor del Señor, podemos nosotros, hermanos, caminar, ¿qué? En santidad. Dígales, hermano, en santidad caminamos. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Yo nomás le estoy dando esta perspectiva para que usted sepa, hermanos, que el temor a Jehová, y cómo le digo yo, hermanos, que podemos nosotros, qué es la diferencia, y eso es para que usted reflexione. No estoy tratando de hacer a nadie sentir mal, pero estamos viendo una película y pasan cosas, y a veces hasta le dicen a Jesucristo cosas o hacen burlas de Jesucristo, y en vez de cambiarle nos quedamos viéndola. ¿Quién dice amén? Si nosotros estamos delante de Jesucristo y estamos con Jesucristo, no vamos a estar tolerando cosas así. ¿Quién dice amén? Y eso es un espejo de nosotros para poder nosotros vernos en la justicia. Where are we in Christ? What position are we in our state with Jesus? What relationship we have with Jesus? It's God putting us into perspective what we can do right now. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué es lo que estamos? Y ahora, viendo esto, hermanos, el principio, eran todo lo que mires, todo es tuyo y puedes comer de él. Amén. En Génesis había solo un no. Dígales, hermano, nomás había un no. Llegó ese pecado al mundo y en sí, hermanos, llegó el pecado al hombre. ¿Y qué pasó, hermanos? De un no se fue todos no y se hizo un sí. Y sí es Jesucristo. Se volteó la tortilla, ¿cómo dicen amén? Se volteó al revés. Ahora es un sí y muchos nos. Ahora, para nosotros poder vivir en santidad, dice que nomás hay un camino, amén, y hay una entrada. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, un camino y una entrada.
se nos lleva a conocer, hermanos, que nosotros tenemos solamente una manera que nosotros vamos a caminar en el mundo, hacia la salvación. Amén. Para poder nosotros estar puestos en santidad. ¿Quién dice amén? Y ahora, se nos hace difíciles muchas de las veces a caminar en santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque en sí no nos hemos decidido realmente seguir a Jesucristo. Nos hemos hecho eso, hermanos, de decisión. Por eso cuando venían Jesucristo y le decían, yo quiero seguirte, ok, deja todo y vente. Esa prueba, hermanos, era ¿para qué? Para poder que no hubiera estorbo para ellos, para seguir en las cosas. Y decía, hoy tú a lo mejor tienes donde dormir esta noche, pero si me sigues a lo mejor no tendrás donde dormir. ¿Quién dice amén? Te estoy diciendo claramente, así es el asunto. Y lo que podamos comer en el camino comeremos. ¿Quién dice amén? Dice, si te decides o no te decides, ¿te brincas o no te brincas? ¿Quién dice amén? Dígales, hermano, ¿te brincas o no te brincas? Y cuando te brincas, hermanos, así como Pedro, puedes ver muchos milagros y vas a poder mucha gloria de Dios, porque Pedro mismo caminó en el agua. Hubo dos personas que caminaron en el agua. ¿Quién dice amén? Jesús y ¿quién más? Y Pedro. ¿Por qué? Porque se aventó. Era un hombre aventado. Hoy, hermanos, viendo y reflexionando en lo que Dios quiere hablar, hermanos, yo quiero hablarles, no participes. En sí, hermanos, ya sabemos que ahora es meses de octubre, y no es que yo le quiera dar crédito este mes, es que tengo que enseñarles y educarles qué es lo que es bueno y lo que no es malo. Amén. Y lo que es malo, y no puedo decir que es bueno, porque en la Escritura dice aquellos que digan que lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Quién dice amén? Tenemos que ser claros, y si usted me pregunta y ya sabe la respuesta, mejor quédese con su respuesta. ¿Quién dice amén? Pero ahorita que estoy predicando, hermanos, es mi responsabilidad hacerles saber que en estos días la celebración de Halloween no es buena, y no tenemos por qué estar haciendo conjunto con ellos. Ahora, en esta fase, hermanos, de este mes, hermanos, nosotros vemos mucho desorden espiritual a través de la manifestación de la carne, cambiándose en ciertas vestiduras. ¿Quién dice amén? Y las vestiduras definen lo que somos en ese momento, o estamos haciendo una identidad de la persona a través de la vestidura. Aquí, hermanos, en Zacarías, hermanos, 3, de 3 al 5, hermanos, nos habla que en sí las vestiduras, hermanos, de Josué eran viles. Y en sí, en la posición que el ángel vino ¿a qué? A sobrebendecirlo con vestiduras nuevas. O se le tuvieron que quitar las vestiduras. Dígales, hermano, quitar vestiduras y dar nuevas. Se le dieron se le quitaron viles, que son malas, que son corruptas, que son sucias, amén, que huelen mal, no tienen buena representación, amén, y se le pusieron unas de gala, que es representando una cierta estatuto, amén. Ahora, en sí, cuando somos nosotros redimidos por Cristo, se nos quitan unas vestiduras, hermanos, ¿de qué? De muerte. Dice la Escritura que vamos de muerte a vida, y no más somos declarados muertos. Ahora, usted sabe, si un muerto está cerca de usted, no huele muy bien. ¿Quién dice amén? Y también su estado no se mira muy bien. ¿Por qué? Porque la misma muerte ha corrompido eso. Amén. Pero lo que es viva, lo que es vivificado, lo que es, hermanos, en sí establecido en vida o vivificación, entonces tiene un diferente aliento. ¿Quién dice amén? El perfume que nosotros hablamos trayéndole al Señor está hablando de nuestra limpieza, diario vivir y limpia en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Ahora, yo sé que aquí hay hombres que se ponen el mismo pantalón 2, 3 veces. ¿Quién dice amén?
A ver, no es ético, amén, pero procuramos que usar uno cada día. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque en el fase pues se necesita limpiar. Así nuestro diario vivir en Cristo se necesita tener esa limpia. Y en nosotros, hermanos, nosotros participar, hermanos, en un lugar, hermanos, en estas celebraciones nos llevan, hermanos, a la corrupción de nuestras vidas y cambian nuestra identidad. Dice, hermanos, en este día se celebra la muerte, se celebra la hechicería, y muchos dicen, hermanos, que se celebra el cumpleaños de Satanás. Dice aquí, hermanos, en Efesios 5, 7 al 15, hermanos. Nos dice Efesios 5, 7. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eréis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Quién dice amén? Ahora, dice aquí, hermanos, que no podemos estar participando ¿en dónde? ¿Quién me puede decir? En las tinieblas. ¿Por qué? Porque antes éramos tinieblas y ahora somos ¿qué? A ver, no lo oigo. Antes éramos y ahora somos. Hay una diferencia. ¿Quién dice amén? La luz, ¿qué? Del Señor. Andar como hijos de luz, dice la palabra. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dígales, hermano, agradable al Señor. Dice el 11: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Gracias, hermano. Gracias, hermanas. Repréndelas. ¿Qué decir, hermanos? Que no participemos en esos lugares fructuosos y en esas tinieblas, más que ¿qué? Repréndelas. ¿Qué dice, hermanos? Que usemos nuestra boca ¿para qué? Para declarar que no somos parte de eso. ¿Qué dice? Que la gente va a saber que no estás de acuerdo. ¿Quién dice amén? Si ellos te preguntan, tú declaras que no eres parte de eso. ¿Por qué? Porque no viene conforme a la escritura, tu enseñanza, a la sabiduría de Dios, al temor a Jehová. ¿Quién dice amén? Muchos de nosotros caemos porque, como le digo, no hay temor de Dios en nosotros. Caemos en estas trampas de celebrar estos días. ¿Por qué? Porque el temor lo tenemos a Satanás. Porque vemos más la manifestación de muerte y tenemos miedo a eso. ¿Quién dice amén? Pero en todo control, en toda sabiduría, en todo poder y todo juicio está nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Que están en los atrios. Él dice que consume no solamente el cuerpo, pero también condena la alma hacia ¿qué? Al infierno. Él es el juez. ¿Y por qué le decía yo a usted de lo que es Jesucristo? Es que un día Jesucristo lo vamos a ver. Estabas conmigo, ahora, caray, estás acá. ¿Quién dice amén? Tenemos que reflexionar y ver que es nuestra parte, hacer de nuestra parte, caminar en las cosas que edifican nuestra vida espiritual y no que la frenan, la ponen en pausa o la hacen echarse a perder. ¿Quién dice amén? Ahora, dice aquí la palabra en el 15. Dice el 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano: no como necios, pero como sabios. Caminar en sabiduría. Going with the flow is not godly.
Going with the flow is not a godly way. Yendo con la corriente no es algo de Dios. Dice que nosotros estamos destinados a cortar, a caminar. ¿Por qué? Por el Jordán. Una fuerza. Si usted sabe qué es el Jordán, hermanos, es un río grande y que lleva mucha violencia. Y cuando lo cruzó Josué, hermanos, era el tiempo que había llovido mucho y venía bufando. ¿Quién dice amén? Pero ¿qué hizo él? Confió en la autoridad que Dios se le había dado, y aquella violencia que si caminaba por ahí lo hubiera cubierto y lo hubiera ahogado. ¿Quién dice amén? Dios lo partió a la mitad con su poder. ¿Quién dice amén? Y ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos, donde se abren los caminos, donde podemos ver y nos atemorizamos y a veces nos vamos por la corriente. ¿Quién dice amén? Pero usted y su familia y mi familia está destinado a ¿qué? A partir esas corrientes y no ser parte de ellas. ¿Quién dice amén? En todo lugar somos destinados a hacer la diferencia, hermanos. Sabiduría, dígale a su hermano, sabiduría. Gloria a Dios. Primera de Corintios, hermanos, 10, 18. ¿Qué nos dice la palabra de estos eventos, de estas cosas, hermanos? Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios son los partícipes del altar. En los tiempos de antes, hermanos, sacrificaban los animales para Jehová, para perdón de los pecados, y de ahí mismo, hermanos, comían el pueblo, los que servían en esos atrios, hermanos. Y dice, ¿qué digo pues? Dice el 18, sigue diciendo, 1 Corintios 10, 18. ¿Qué digo pues? Dice que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica para los ídolos. Así, hermanos, como ese pueblo antes comía para los ídolos, hermanos, comían las cosas de que se daban ahí en el santuario y eran destinadas para el Señor, y eran partícipes, hermanos, de esa parte, hermanos, de celestial del Señor. Así, cuando nosotros hacemos algo así, hermanos, llegamos a comer de la parte ¿de qué? Sacrificio del enemigo. ¿Quién dice amén? Esto habla de los dulces. ¿Quién dice amén? Los dulces son destinados ¿para qué? Para Halloween. ¿Quién dice amén? ¿Para qué? Para la obra de Satanás. Y a veces hasta los stickers tienen todo ahí. ¿Quién dice amén? Enseñar a nuestros hijos que no está bien. ¿Quién dice amén? El enemigo quiere engañar, influenciar, y hay muchos testimonios, y estos son testimonios, y yo lo creo, hermanos, porque el enemigo siempre ha hecho rituales desde un principio. Ha hecho rituales con toda clase de animales, sacrificios humanos, animales, y también a través de los dulces también quiere influenciar dentro de la vida de nuestros hijos. Nos enseña a nosotros, hermanos, a poder quitarlos. ¿Quién dice amén? No hacernos parte de eso, porque está designado. Ahí tiene ya el nombre puesto, tiene una calavera puesta, tiene eso. Le digo yo, hermanos, si yo le doy a usted, hermanos, una botella de veneno y le digo, fíjese, si usted o uno de su familia se toma esto, puede morir, pero tómelo. ¿Quién dice amén? ¿Usted se lo daría a sus hijos? ¿Por qué? Porque sabe que es veneno. ¿Quién dice amén? Mi trabajo es decirle qué es el veneno. ¿Quién dice amén? Y el veneno, ¿qué nos lleva a hacer? Lo que se mira a través de nuestros ojos, y una de las estrategias es estos dulces. Y ahora podemos nosotros pelear esa buena batalla, hermanos, y como dice aquí la palabra, reprenderlos, o sea, sacarlos de nuestras vidas, y no los necesitamos. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque en sí corrompen la visión de Dios, la santidad de Dios en nuestras vidas y nuestra familia, hermanos. Dice, hermanos, aquí el 20 dice, antes digo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, a los demonios los sacrifican. Dice aquí la palabra en el 20, en 1 Corintios 10, 20. Dice, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Quién dice amén? ¿Qué está hablando?
si somos parte de esto, lo que se está haciendo demónicamente, se hace parte uno de esto demónico. ¿Quién dice amén? Por eso no es bueno ser parte de esto. Estados Unidos, gracias a Dios, nos da la libertad de religión, hermanos, y nos protege para no estar haciendo estas cosas. Si quieres una excusa, este día que se celebra no está lo que es mi religión, lo que es mi creencia, no soporta esto. ¿Quién dice amén? ¿Qué dice, hermanos? Que si nosotros llegamos a hacer estos rituales, nos vamos junto con la corriente, dice, hermanos, que nos hacemos partícipes, hermanos, ¿con quién? Dígalo. Con los demonios, con el diablo, con Satanás. ¿Quién dice amén? Es muy importante no hacer parte de nuestras vidas y no hacer parte a nuestros hijos de esto, hermanos. 21, dice, ¿qué dice el 21? 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Qué tremendo. ¿Quién dice amén? ¿Sí lo escuchó? Dice, no podemos beber de la misma copa del Señor y la copa de los demonios o sea, no se puede. O bebes una o bebes la otra. ¿Quién dice amén? No podemos estar en la iglesia y estar celebrando cosas que no son de Dios. ¿Quién dice amén? No podemos estar haciendo eso, hermano, porque si eso lo tiene escrito Satanás, no podemos estar bebiendo esa copa. Pero qué tremendo cuando dice, podéis participar. O sea, no se puede estar en dos lugares. Dice, en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Quién dice amén? Eso está hablando, no puedes estar sentado en un lugar y luego en otro. O comes de uno o comes del otro. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, dígale, ¿ya te decidiste? ¿Sabe por qué sabe que se decidió? Está aquí en la casa del Señor. ¿Quién dice amén? Qué bonito es Dios, hermano, que nos habla. Ahora, yo puedo dejar ignorarlo y dejar este día así nomás como sí, para no ponerle atención, pero hay mucho, hermanos, influencia en su vida. Usted pone el canal, en la escuela nuestros hijos están siendo influenciados, la maestra a lo mejor no es creyente, a lo mejor principal de ese lugar no es creyente, ahora ellos hacen su trabajo como lo hacen secularmente, pero es nuestra responsabilidad como hijo, como padres y como abuelos, de poder enseñarle a nuestros hijos que no está bien, y aunque muchos lo hagan, no significa que esté bien. ¿Quién dice amén? Nuestra especialidad es la santidad, es apartarnos, hermanos. Efesios, hermanos, 4:27. Efesios 4:27. Está bien cortito, hermanos. Efesios 4:27 nos dice, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. No des lugar al diablo. ¿Quién dice amén? No abras la puerta. Es como yo le estoy diciendo a usted, hermano, si usted conoce a una persona que ha asesinado, que ha hecho males, que ha robado, ha hecho tantas cosas malas, ¿quién dice amén? Y que todavía no se ha corregido, y viene y toca su puerta, ¿usted le abre la puerta? ¿Quién dice amén? ¿Verdad que no? ¿Por qué, hermanos? Deme una razón por qué. ¿Desconfianza? ¿Por qué es la desconfianza? ¿No quieres que te haga daño? ¿No quieres que te haga daño a ti y a quién? Y a tu familia, amén. Nos está hablando, hermanos, aquí, no des lugar al diablo, no le abras la puerta a Satanás. No le des oportunidad, no le des la oportunidad ni de explicarte, dice la palabra. No le des oportunidad. Porque dice la palabra, hermanos, que es el padre de ¿qué? ¿Es el padre de qué? De toda mentira. Dice que de ahí es donde nace, hermanos, la mentira. ¿Quién dice amén? Por eso no es bueno mentir, porque habla viene de allá, de la raíz del papá.
Hermanos míos, nomás póngase a realizar esto, pero ahora espiritualmente, en nosotros celebrar estas cosas, le abrimos la puerta a Satanás a que entre y empiece a hacer lo que quiere hacer en nuestras casas. Yo fui un hombre que lo hice y celebré Halloween un día, hice hasta carne asada y fiesta y toda la cosa, amén, en mis tiempos antes de Cristo, pero cuando llegué a los pies de Cristo, pude ver el cochinero que se había metido a mi casa. Y el Señor me levantó a las 3 de la mañana a empezar a reprender algo que yo había sembrado en mi casa. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Venían familiares y me decían, me aconsejaban, me decían, no, el Halloween esto, Dios necesita que tú te arrepientas. Y yo les cerraba la puerta y les decía que se fueran. Y a Satanás le abría la puerta y órale, haz lo que quieras dentro de mi casa. Pero cuando vine a la luz, cuando mis tinieblas hicieron luz, hermanos, pude ver las artimañas del enemigo y cómo el enemigo estaba obrando en mi casa. ¿Quién dice amén? Estos momentos, y simplemente nomás la calabaza con una figura enfrente de nuestro hogar, la gente dice, póngase a ver, así como mira el TikTok. Horas. ¿Quién dice amén? Y la Biblia, bien, gracias. ¿Quién dice amén? Y la oración, bien enganchada con la comadre allá. ¿Quién dice amén? ¿Y cuánto platicaste con el Señor? ¿Quién dice amén? Es nosotros, es un engaño lo que es este mundo para nosotros apartarnos de la comunicación con Dios. Son estrategias, artimañas del Señor, del enemigo, de Satanás, que nos quiere influenciar a nosotros, quitarnos de la santidad y poder hacer lo que quiere hacer con nosotros. ¿Quién dice amén? Y no solamente con nosotros, dice que hasta la 4ª generación, ¿quién dice amén? Quiere él arañar. Él sabe que si te está dando guerra a ti, es porque si te tumba a ti, te tumba a los 4 que están abajo de ti. ¿Quién dice amén? Por eso hay que permanecer fuertes, porque el que nos sostiene no es Satanás, el que nos sostiene no es este mundo, es Jehová, de nuestro Dios, que ha dado la vida. ¿Quién dice amén? Que nos ha dado, hermanos, de la muerte, de algo, de un barro, de un lodo, nos inyectó la vida, sopló vida sobre nosotros. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que Dios hace. No le des lugar al diablo, no le des el privilegio de tus oídos, porque no lo merece. ¿Quién dice amén? No merece que te convenza. No merece ser escuchado, Satanás. Porque entre toda palabra tiene mentira en todo. ¿Quién dice amén? Nadie dijo amén. Gloria a Dios. Bendícelos. Primera de Tesalonicenses 5:22, hermanos. Absteneos de todo especie de mal. A ver, dígalo todo junto conmigo, hermano. Está cortito. Absteneos de todo especie de mal. Absteneos, hermanos, es guardarse, cuidarse. Ahora, yo quiero que usted mire esto. Dice, ¿de dónde? De todo especie de mal. La palabra clave es especie. ¿Qué es especie? ¿Se oigan? Todo tipo de cosa. Pero hay un separamiento. ¿Quién dice amén? Clase, gracias, hermano. Hay diferentes clases. Hay animales, hay humanidad, hay plantas, hay especies. Amén. En sí, hermanos, dice que en la maldad hay especies también, de muchas diferentes maneras en sí. Y nos dice que nos absténganos, que no seamos parte de eso, hermanos, de no caer en esa trampa, que se disfraza de muchas maneras. Dígales, hermanos, se disfraza de muchas maneras.
En sí, hermanos, si es algo dado para Satanás, aunque se mire bueno, es malo. ¿Quién dice amén? Dice la palabra que él se viste como ángel de luz. ¿Quién dice amén? Que se disfraza. Dice que se disfraza como ¿qué? Como un lobo rapaz. Una oveja, dentro de él hay un lobo rapaz. Se viste como oveja el lobo. ¿Quién dice amén? Hay vestiduras que él usa. Todo se tiene que filtrar por la palabra, hermanos. Especie, tener cuidado con todo eso, hermanos. Ya ando terminando. ¿Quién dice gloria a Dios? Ay, qué bueno que casi nadie dijo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién dice amén? Dice en Apocalipsis 21, hermanos, 7, 8, y ya lo hemos leído mucho. Y ¿dónde está lo que es, hermanos? No dice la palabra Halloween, la palabra no la va a encontrar. Si usted va a querer ver la palabra en bíblica, no la va a hallar. ¿Por qué? Porque eso fue creado en Estados Unidos de los 1930 empezó eso, hermanos. Y pero tiene una tradición más atrás. Pero aquí empezó los 1930, eso no tiene tanto tiempo de haber surgido todo esto. Salió casi en el mismo tiempo que muchas otras cosas, hermanos. Pero dice aquí Apocalipsis 21, 7. Dígale a su hermano: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dígale a su hermano: heredad de todas las cosas y ser llamado hijo de Dios. Pero aquí viene el pero. Dígale a su hermano: aquí viene el pero. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién dice amén? Dice la palabra aquí hechiceros, hermanos. Amén. La hechicería, lo espiritual, de querer llamar a los muertos, de querer cambiar lo espiritual de Dios por un canal diferente. Dice que hay muchas cosas ocultas que no conocemos. Hay muchas cosas que si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos, hiciéramos diferente. Si nosotros pudiéramos ver lo espiritual con nuestros ojos, hermanos, pudiéramos ver en la calle un montón de espíritus malignos, demonios, huestes, potestades, pudiéramos ver ejércitos de maldad por todo lugar. Amén. Y lo he dicho antes, hermanos. ¿Por qué de repente una mujer, una madre mata a sus hijos? Amén. ¿Por qué un papá hace tantas cosas para dañar a su familia? No es la naturaleza del hombre, no es la naturaleza paternal, no es. ¿Quién dice amén? Es que lo espiritual, maligno está gobernando sobre el hombre, y donde gobierna lo malo, hermanos, no va a salir nada bueno. ¿Quién dice amén? Hoy, hermanos, yo quiero a usted abrirle un poquito los ojos, y hay mucho donde saber, y le puedo compartir mucho más, pero yo quiero que usted tome esto en esta mañana, que usted puede hacer una diferencia en su familia. El hombre de la casa puede cambiar y decir que no. ¿Quién dice amén? Dice el Señor que se nos dio un sacerdocio para decir: esto no está bueno. Y aunque
La familia a veces va a ser difícil. Nos dio la autoridad del Espíritu Santo para poder hacer la diferencia en nuestro hogar. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, tienes la autoridad. Estos hijos son hijos y hijas de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para hacer la diferencia. Somos destinados ¿para qué, hermanos? Para honrar a Dios. Y tenemos la decisión de bendecir a nuestras familias hasta la 4ª generación. Hasta allá nos da el poder el Señor de bendecir a nuestra familia. ¿Quién dice amén? Y a lo mejor lo juzgarán loco un rato, hermanos, pero un día van a decir, sabes que tenías mucha razón. Así como hoy yo digo, sabes que lo que me decías antes, hijo, eso sí es cierto. ¿Quién dice amén? Lo puedo ver hoy. ¿Quién dice amén? Porque cuando la venda se sale, hermanos, cuando esa venda se quita, hermanos, entonces podremos ver la verdad de lo que está oculto. Y podremos ver que lo que está pasando y las balaceras que están haciendo son demonios atormentando al hombre, convenciéndolo con mentiras para poder hacer tanta tragedia en este mundo. Hoy, hermanos, este día yo decido no hacerle caso, no celebrarlo. ¿Por qué? Porque no honra a Dios primero. Y todo eso de ese día está la muerte de muchas escuelas, de muchos hogares, de muchos lugares. Y hay mucha gente en prisión. ¿Por qué? Por la injusticia de la mentira del enemigo. Y el enemigo quiere seguir convenciendo al hombre, quiere seguir convenciendo su corazón a decirle, está bien, no te preocupes. Pero el día que llegue el juicio, él se va a hacer para atrás, porque él no tiene parte en ese lugar. When he says I got your back, he's lying. The devil has nobody's back, just his. Y hoy, hermanos, Dios nos dice que aquellos que permanecen, aquellos que creen, se les dará todas las cosas. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, todas las cosas. Hoy decido yo honrar a Dios a través del testimonio. Que la gente sepa, ¿quién dice amén? Que no estoy de acuerdo. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque dice que llegará un día que le diremos a Jesucristo, Jesús, hola Jesús. Y Jesús a lo mejor puede decir, no te conozco. ¿Quién dice amén? I want to be a friend of Jesus. I want Jesus to know me. Everybody knows Jesus. Even the devil knows Jesus. Hasta el diablo conoce a Jesús. ¿Quién dice amén? Hasta el diablo conoce a Jesús. Conoce. Pero Jesús no lo reconoce a él. ¿Quién dice amén? Porque Él es el poder de la salvación y Él es el poder de la muerte. Y donde hay vida, no hay muerte. ¿Quién dice amén? Donde hay vida, no hay muerte, hermano mío. ¿Quién dice amén? Y Cristo vive dentro de mí. Y donde Cristo vive, no hay tumba que nos detenga en ese lugar. ¿Quién dice amén? Vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo, porque juntamente con Él somos nosotros resucitados. ¿Quién dice amén? Póngase de pie, hermanos, en esta preciosa mañana. Yo quiero que usted tome su vestidura, hermanos. Y él aquí dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Dígale a su hermano, quitado, pero fuerte, quitado. Y te he dado vestiduras, ropas de gala. ¿Quién dice amén? Estamos revestidos. ¿Quién dice amén? Yo no soy parte del cochinero del enemigo. ¿Quién dice amén? De las ropas de muerte, de las ropas donde quieren afligir mi alma. Nada más. No más lo que el enemigo quiere hacer conmigo, más lo que Dios tiene para mí. ¿Quién dice amén? Porque Dios ha cambiado mi vida, ha quitado mi pecado y no volveré atrás. ¿Quién dice amén? Hay un Dios de poder. Hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que quiere lo mejor para nosotros y nuestros hijos. ¿Quién dice amén? En ese Dios es el que yo confío. En el nombre
nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice a tu pueblo, dale la fuerza a cada uno de ellos. Bendícelos, Padre Santo, en su caminar, que no sean convencidos a través de la mentira de Satanás, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que no edifique sus vidas espirituales, Padre Santo, revélaselos, hazlos sacar. Quítales muchas de las vendas que han tenido de mucho tiempo, Padre Santo, que lleguen a la luz, Padre Santo, en esta mañana. Bendito Señor, aquellos que están escuchando, que están aquellos atrapados en la mentira. ¿Por qué tienen depresión? ¿Por qué tienen, Padre Santo, ese sentir de querer, Padre Santo, quitarse la vida? Padre Santo, enséñales que es el enemigo susurrando en su oído mentiras, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Padre Santo, liberamos al cautivo, Padre Santo, y con nuestra alabanza, Padre Santo, estremecemos las cárceles, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, y a través de la sabiduría le damos la bendición a nuestros hijos. Y hoy no más vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo puedo decir: ahora, Señor, que tú eres mi Dios, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor.